Y atención a esta información. Decenas de miles de pequeñas empresas recibirán pagos de seguros que cubrirán las pérdidas del primer cierre nacional luego de un fallo judicial, como lo anunciamos el pasado viernes. Para algunas empresas podría proporcionar una especie de salvavidas ante esta situación de la pandemia. El fallo podría costarle al sector asegurador cientos de millones de libras esterlinas. Para hablarnos del tema, hemos invitado a José Contreras de St. Michael Consultancy Limited. José, muchísimas gracias por atendernos a esta hora y despejar muchas dudas que tenemos al respecto. Vale, muchas gracias por la invitación nuevamente. José, ¿en qué consiste el fallo y qué alcance tiene? El fallo básicamente es para cubrir los daños por seguir, o sea, por el cierre obligatorio que dictaminó el gobierno en marzo del año pasado cuando comenzó el primer ciclo, pues, de la pandemia. Entonces, muchas empresas que tienen su póliza de seguro, su liability insurance, pues tendrían que mirar en su póliza lo que llamamos el business interruption, que es uno de los términos que mencionó la FCA la semana pasada. ¿Cuáles fueron esas aseguradoras que aceptaron participar en el proceso? Tenemos entendido que son como 8, José, y la pregunta puede generar otro interrogante. ¿Esto puede ser un precedente para las que no se acogieron a este fallo o a este proceso? Tengo entendido que es un precedente legal. Lo que sucede es que no hay tiempo, no había tiempo para revisar todas las aseguradoras. Entonces lo que se tomó fue, como dice, una prueba piloto. ¿Qué ha sucedido? Que a partir del mismo día viernes ya nosotros sabíamos que en algún momento se iba a despejar la incógnita, y eso que ha hecho, aquí no podemos, yo usaría el término un poco como discriminar a unas y a otras. Aquí si una aseguradora es aseguradora tanto de un bando como del otro. Entonces aquí prácticamente se dictamina una generalidad que, pues, si el cliente tiene en su póliza lo que es el business interruption, pues bien, eso le vale que se considere una compensación. Pero no solamente eso, también tiene que mirar un documento aparte que lleva la póliza de seguro, que es el wording. Y en el wording es que establece la prerrogativa bajo las cuales se aplican las coberturas que el cliente ha comprado para su negocio en esa póliza de seguros. Muchas aseguradoras vendieron productos similares. Ahora pagarán muchas pólizas, pero lo que desconoce la gente es que no todas estarán obviamente asumiendo esos gastos. ¿Por qué? Porque hay que hacer una interpretación, nos imaginamos, de la letra pequeña o de la misma póliza, porque muchos negocios son completamente diferentes, José. Efectivamente, el cliente que tiene su negocio tiene que mirar, primero que todo, su póliza de seguro. La póliza siempre va acompañada de 5 o 6 archivos. Tiene que mirar 2 que son primordiales. El primero es lo que se dice, lo llama schedule. En la schedule ellos tienen discriminado las coberturas para su negocio, y allí debe mirar si tiene business interruption. Eso aparece con un monto y aparece con un tiempo de duración, realmente son 12 meses. ¿Qué pasa? Aparte de ello, tiene que mirar otro documento que viene en su póliza que se llama el wording, que ya hice referencia anteriormente. Entonces, ese wording tiene que mirar bajo qué condiciones él estaría amparado a una compensación al tener el business interruption en su póliza. José tal vez tiene una llamada y por eso se ha interrumpido la comunicación. Lo volvemos otra vez a conectar. José, no sé si me escucha. No, ya estoy aquí de vuelta. Disculpen. No, entonces un colega también. Entonces, ¿qué pasa? Hay que revisar no solamente el schedule, pero hay que también revisar lo que dice el wording. Generalmente, en el caso nuestro, las pólizas que tenían el business interruption, hubo que revisar los wording, y el wording demandaba en este caso, por ejemplo, un cierre no temporal, pero un cierre obligado por el gobierno, lo que llaman un compulsory closure.
en el cual se determina que por una circunstancia ajena a la operatividad del negocio, pero por mandamiento del gobierno, un mandato gubernamental, hubo que cesar operaciones, hubo que cerrar. Entonces, eso es lo que hay que mirar en cada caso, y cada caso es distinto. Aquí, pues, yo tengo clientes que tienen varios restaurantes en distintos sitios, pero cada restaurante es una entidad separada. Entonces, hay que revisar lo que es el schedule, aparece lo que es en coberturas, y luego hay que revisar también lo que establece las condiciones para aplicar esas coberturas y la compensación en el wording. En letra pequeña y brevemente, José, ¿qué dice una póliza de estas? ¿Usted puede leernos un párrafo similar para que la gente se familiarice si puede o no reclamar ese importe? Tengo que hacer, I have to do it in English anyway. So, okay, carry on. Dice compulsory closure, interruption of or interference with the business in consequence of compulsory closure by a public body authorized to prevent or restrict access to the premises arising from. O sea, lo que dice, interpreto, José, es que debe ser un cierre obligatorio. Sí, es que es obligatorio. El cierre es obligatorio. El cierre no fue porque el dueño decidió cerrar el negocio, sino que hubo una emergencia nacional y el gobierno tuvo que aplicar una medida de cierre general. Y es obligatorio, por eso es el término compulsory closure. O sea, fue obligatorio el cierre. Entonces, los wordings, hay wordings que no establecen este tipo de prerrogativa o no tienen este tipo de terminología. Entonces, habría que revisar cada wording para ver específicamente cuáles son las condiciones en las cuales se establecería una compensación por lo que llamamos el business interruption. En el caso es que esto es una póliza muy específica, ¿verdad? Que habla justamente de un cierre obligatorio, y es lo que quería terminar de acabar de leer. Y una de las condiciones sería A, discovery of a notifiable human infection or contagious disease. Aquí nadie sabía nada del COVID el año pasado. Entonces, claro, este wording salvó al cliente cuando se le emitió esa póliza en el año 2019, sin saber que nos íbamos a enfrentar a una situación con el COVID y que le iba a llevar a pérdidas o a cierre. Para uno acceder, nos imaginamos que uno debe llamar y pedir ese dinero, porque yo no me imagino a una aseguradora diciéndole, oiga, usted se vio afectado, el gobierno lo obligó a que usted cerrara sus puertas por el COVID y aquí tiene un importe que le vamos a consignar. No, eso normalmente no pasa. Pero el problema es que si yo tengo un negocio y tengo un seguro que saqué con una de estas aseguradoras que estuvo en la corte haciendo obviamente este pleito y que perdió precisamente en la semana pasada, va a ser diferente cuando yo llego y leo la letra pequeña y tal vez yo sí saqué esa póliza que me cobijaba ante una situación similar donde me obligaban a un cierre, pero todas las pólizas son completamente diferentes, o tal vez a mí no me amparaba el seguro con esa póliza porque yo no la incluí. No, a ver una cosa. Generalmente nosotros cuando emitimos pólizas a nivel comercial, siempre incluimos lo que es business interruption. ¿Por qué? Porque en cualquier momento del año de la vigencia de la póliza, el asegurado, que es la empresa, puede pues tener algún problema financiero, problemas con la licencia, que le cierran el negocio. Entonces, claro, se ve obligado a cerrar, aunque sea transitoriamente. El caso con el COVID es que no todos los wording dicen esto. Entonces, por eso es que hay que revisar cada caso por separado. No se puede, lamentablemente no hay una plantilla que yo le puedo mandar al cliente, o te la mando a ti allá a la estación, porque eso no existe. Hay que tomar cada caso, hay que revisarlo y hacer pues la conclusión. ¿Qué pasa si el asegurado basado en la documentación tiene la potestad de hacer una reclamación? Pues tiene que hacerlo, pero eso sería directamente con la aseguradora, y la aseguradora abren un claim, lo que se llama, abren un archivo de reclamación, y sobre eso pues se establecen las pautas mediante las cuales va a recibir la compensación. Tiene que comprobar efectivamente, eso ya nos lo pasaron el lunes oficialmente, pues
en cuestión interna lo que el cliente tiene que aportar documentación contable para que pruebe efectivamente las pérdidas que ha tenido en números desde el 23 de febrero del 2020, de marzo, disculpen, de marzo hasta pues septiembre, octubre del año pasado. Evidentemente no, aunque lo acoja la póliza, la compensación tiene que demostrar que efectivamente ha estado cerrado. Y cuando usted dice que cada negocio, cada póliza, cada seguro es completamente diferente, lo entendemos, José, porque no se puede medir un restaurante que abrió a medias porque seguía haciendo su repartición con los delivery y una discoteca que sí cerró tiempo completo porque el gobierno los obligó a mantenerse así para evitar la propagación. Pero incluso el restaurante puede verse beneficiado porque ellos están en el sector de la hospitalidad y el negocio de ellos es precisamente que uno comparta con los clientes o con las personas que uno acude a un establecimiento de estos. ¿Se puede considerar que está cerrado del todo y lo puede cobijar esa póliza si la sacó y la pagó, José? Está teniendo pérdidas. Es que el restaurante como tal y la mayoría de mis clientes están vendiendo online y por deliveries, pero eso no quiere decir, o sea, porque el restaurante lo tienen cerrado físicamente, tú no puedes entrar, uno no puede entrar al restaurante y sentarse en una mesa a socializar y compartir porque no se puede. Entonces, esa parte vital del negocio está sin funcionar y esa es la parte que debe cubrir la business interruption, la cláusula de business interruption. Hay muchas interpretaciones, tal vez a la gente, como a mí, por ejemplo, me da pereza tal vez abordar ese tipo de documentos para leerlos e interpretarlos. Y es por eso que están ustedes, José. ¿Dónde se pueden comunicar con usted para que la gente, tengo entendido, sepa si lo cobija o no el seguro para beneficiarse de este importe que ahora el gobierno le va a exigir a las aseguradoras que le den a miles de empresas medianamente grandes y pequeñas? José, ¿es el mismo teléfono donde nos hemos contactado? ¿Podemos anunciar ese teléfono para que lo contacten? Sí, cómo no, claro que sí. El teléfono, lo importante es que hay que revisar la póliza. Yo tengo que revisar la póliza para establecer un poco el parámetro. Entendamos una cosa. Primero, que la información que yo recibo es confidencial. Una información, pues eso es un canon que nosotros mantenemos con el cliente. Y luego es determinar un parámetro. No con ello decirle al cliente que puede o no puede tener compensación. La idea es que el cliente sepa lo que tiene y cómo proceder. Que tenga éxito o no, pues ya es cuestión de la aseguradora y que el cliente efectivamente aporte la documentación que sustente el monto de las pérdidas que está alegando. Dos preguntas finales. O sea, el correo electrónico Mancini, creo que lo pueden poner allí o que me llamen por teléfono y yo con gusto se lo doy y ya comenzamos entonces a hacer esa revisión, que es sí, la que estamos haciendo prácticamente. No quiero despedirlo, José, antes de preguntarle más o menos cuál es el promedio que se está entregando, aunque esto puede ser incierto porque depende del manejo, nos imaginamos, del negocio, del volumen que ellos estén ofreciendo o lo que estén justificando en ventas al año. Nos imaginamos que eso varía y también de la póliza o el seguro que ellos hayan cogido, el valor, obviamente, José. Sí, exactamente. Sí, exactamente. Es que el business interruption puede estar en el orden de 100,000 libras, 200,000, 300,000, 400,000, dependiendo del movimiento financiero que tenga esa empresa. Entendamos que un restaurante de 20 mesas no es lo mismo que un restaurante de 40 mesas, o sea, tiene más personal, tiene más ingresos, más gastos, entonces por eso es que hay que mirar cada caso en forma aislada, hay que hacerlo, que no hay otra forma. El cliente siempre entiende que cuando se emite una póliza se está emitiendo en base a la información que me ha suministrado, información financiera del negocio, que es confidencial, por supuesto, pero que depende de cada quien, de cada negocio. Hay un caso particular y se dio acá precisamente en Londres el año pasado, más exactamente en el mes de abril de 2020, porque el torneo de Wimbledon, escuchen esto, recibió una millonaria suma, estamos hablando de 114 millones de euros, precisamente porque ellos se vieron obligados a cerrar
y hace algunos años habían adquirido una póliza que los protegía contra las pandemias, como la que asola en estos momentos a todo el planeta. Y pagaron por esa póliza 1,7 millones de euros. En pocas palabras, les salió barato, José, porque se embolsillaron 117 millones gracias a eso. Aquí aflora un interrogante. A veces es bueno hacerle siempre una sugerencia a las personas que tienen negocios que saquen un buen seguro. Ellos a veces piensan que es una inversión que no es necesaria o que tal vez se va a ir a saco roto. Pero cuando pasan todo este tipo de situaciones, uno se da cuenta, más aún viendo esa situación del torneo de Wimbledon que recibió esa suma de dinero. Impresionante, José. Esa conversación. Yo estoy hablando con un colega el fin de semana, por cierto, sobre ese caso, muy informalmente. ¿Y qué pasa? Él me estaba comentando que el torneo, a lo que nosotros, creo que fue en el 2006, por ahí, que hubo la epidemia del SARS, S-A-R-S, en Asia. Claro, eso despertó un poco la alarma porque el torneo que ellos iban a hacer en Asia no pudieron hacerlo debido a ese tipo de contagio. Y eso hasta cierto punto como que disparó la alarma. Pero claro, fue un tema muy puntual en este caso de la organización de Wimbledon, porque ellos sabían que si eso es un negocio, a la final es una empresa, y si la empresa no puede operar un torneo, pues pierde dinero, no solamente por los jugadores, sino por toda la parte comercial que conlleva organizar un torneo. Entonces, eso es lo que me estaba comentando este colega el sábado, por cierto, de ese caso. Me dice que sencillamente por el SARS se les prendió, como quien dice, el bombillo. Dijo, mira, y afortunadamente, pues con el COVID, pues estaban cubiertos. Esto que yo leí hace un wording, no todos los traen, no todos los wording lo traen, pero si el cliente que tiene su póliza trae algo similar a esto, pues vamos a hablar. Él es José Contreras de San Michel Consultancy Limited. José, usted ha sido muy gentil por darnos luz con relación a este tema, teniendo en cuenta que muchas empresas latinoamericanas radicadas acá en el Reino Unido se pueden beneficiar de esta situación. Gracias, José, por atendernos. No, a la orden y gracias nuevamente por la oportunidad de hablar con el público. Gracias, hasta pronto.